Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de un clásico de la Biblia. Lo encuentra usted en Génesis 37. Vamos a hablar de el hombre que salvó a Egipto. Cuando nos narra la Biblia, nos cuenta la historia de Jacob. Cuando habla de Jacob, nos dice la Biblia de que Jacob tenía un gran amor. ¿Cuál era este gran amor? Se llamaba Raquel. Ya muchos tal vez se acuerdan de que cuando él llegó a donde Labán, él se enamoró perdidamente de su prima y al pasar el tiempo, todo lo que tocaba Jacob prosperaba porque él estaba bendecido por Dios, bendecido por su hermano cuando le vendió la primogenitura y también estaba bendecido por su padre. Tenía esas tres bendiciones: la bendición de su hermano, la bendición de su padre y la bendición de Dios. Todo lo que tocaba Jacob prosperaba. Se dio cuenta Labán y Labán estaba preocupado porque no sabía cómo retenerlo. Para ese entonces, él se enamora de su prima Raquel y Labán le propone que le iba a pagar sueldo. Y él le dijo que no, que él quería simplemente corresponder a toda su amabilidad. Y le dice, no, mira cómo te puedo pagar. Cuenta la historia de que él le dijo que le trabaje 7 años. O él le propuso, le dijo, yo te trabajo 7 años y ese va a ser el dote de Raquel. Él se cumple el tiempo de los 7 años. Le hacen una boda muy hermosa. Se acostumbraban a tapar con un velo a las novias. Pero cuando él se desposa, tomó mucho vino. Al otro día se da cuenta de que no era Raquel, sino su hermana Lea. Va a reclamarle a Labán. Labán le dice que lo que pasa es que se acostumbra siempre a dar a la mayor, pero que no se preocupe, que termine la semana de luna de miel que se acostumbraba y que le entrega a la otra hermana, pero que le trabaje otros 7 años. Trabajó 14 años. Era ese amor tan grande hacia Raquel. Dios le da un hijo, le pone José, que traduce el Señor añadirá. ¿Por qué? Porque Raquel tenía la esperanza de que le dé otro hijo. Dios, en ese infinito amor que tiene hacia la humanidad, tenía un plan con Egipto. Egipto también, cuando se habla de Egipto, puede simbolizar ese amor que tiene Dios, sin importar si es judío, griego. Dios nos ama a todos, es un Padre. Dios tenía un propósito. El propósito de él era salvar a Egipto, pero él iba a utilizar a un instrumento. Su instrumento se llamaba José. Cuando nace José, muy amado por su padre, su madre, él comienza con ciertos privilegios. Pasaba mucho tiempo con él porque fue a su vejez, era una novedad, mientras que sus hermanos hacían las demás tareas. Al transcurrir el tiempo, ellos se sienten desplazados. Se sienten que él ama más a su hermano José. Y comienzan a aislarlo, le hacían bullying, lo molestaban. Se da cuenta, en ese momento se da cuenta Jacob y decide él comenzar a manejar el tiempo mejor para el niño, porque le da miedo inclusive de que le hagan algo a sus hermanos. Y decide él comenzarle a enseñar todo lo que él sabe día tras día. Cuando hablamos
de José. Siempre que nosotros, José también simboliza, es un reflejo de lo sobrenatural. De lo sobrenatural, ¿por qué? Porque Dios le comienza a hablar por sueños. Acordémonos nosotros de que Jacob era un hombre de oración muchas veces. Imagínese por un momento a José a los pies de su padre Jacob viéndolo como oraba. Él comenzó a aprender. Una persona no aprende tanto porque se le hable, si hablamos en la familia. El ejemplo es más que 1000 palabras. Él comienza a crecer en ese temor. Cuando se habla de lo sobrenatural, para las personas que tal vez han estado jugando en una mesa de ping pong, cuando usted lanza una pelota, inmediatamente le responden del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted hace actos sobrenaturales, van a repercutir en su vida. Si usted ora intensamente, hay registros de que la oración es muy poderosa. Cuando Jacob amanecía orando, se veía el resultado. Él tenía sueños. Cuando él estaba orando, en una ocasión, él hizo una promesa a Dios. Al lado de una piedra, él no tenía absolutamente nada. Le dijo a Dios que si lo mantenía con bien a él en su viaje ida y vuelta, él y a su familia, él iba a apartar la 10ª parte de lo que Dios le dé. Y por eso era tan bendecido Jacob, porque él honraba a Dios. Cuando una persona ayuna, el ayuno es muy, pero muy poderoso. Tenemos la historia de Esther, que logra cambiar un edicto cuando ella ayuna y se pone de acuerdo con toda una nación para hacer un ayuno, y logran cambiar la decisión, el destino de una nación por medio del ayuno. El ayuno es muy poderoso. Cuando una persona alaba a Dios, honra a Dios. La Biblia nos narra de que David, cuando iba adentrando con el arca del pacto, iba danzando de tal forma que sus ropas se cayeron. Él, ¿por qué lo hacía? Porque estaba muy agradecido con Dios. Entonces, a los que me están escuchando y les gusta danzar para Dios, es algo hermoso y va a tener también su retribución en bien. Cuando una persona aparta su primicia para Dios, lo mejor para Dios. La Biblia habla de que David no perdía batallas, y en una ocasión él saca del botín y dice que él decide apartar para los sacerdotes. Ayudaba a 70 sacerdotes, y de pronto se le quejaban el ejército, pero él le decía: ¿ustedes por qué creen que las batallas todas las ganamos? Porque él honraba a Dios con las primicias. Cuando se habla de los pactos, tenemos lo que hizo a Abraham, patriarca Abraham. Abraham, un hombre de pactos, de ofrendas. Le ofrendó su único hijo. Dios se lo pide que le dé su único hijo, y va, lo lleva. Y cuando ya iba a sacrificarlo, Dios le dijo que se detenga, que su fe ya había sido probada y que él iba a ser padre de multitudes, que mire las estrellas y las puede contar, así va a ser su descendencia. Entonces, cuando una persona va a la iglesia, hay algo sobrenatural que lo envuelve, el amor, el favor de Dios. Obviamente mirando a Jesucristo, no mirando a la gente. Todo
lo que usted haga para Dios no es en vano. Cuando usted lleva la palabra a los hospitales, lleva la palabra a las cárceles, calabozos, centros de rehabilitación de drogadictos, barrios, sector privado, colegios, empresas, emisoras. Todo lo que se hace para Dios va a tener una retribución. Y es como un río, como lanzando una astilla que la lancemos en un río. El río se la lleva con esa fuerza, lo sobrenatural lo envuelve para ser bendecido, para bendecir. Jacob era un hombre que acostumbraba a hacer todo lo que estoy nombrando y lo estaba envuelto en lo sobrenatural, y eso también cubría a sus hijos. La Biblia dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted se acerca, es muy fácil que lo envuelva la sombra del Altísimo, pero hay veces que nos alejamos. Es como un niño cuando se aleja de un árbol, ¿cómo lo cubre la sombra? No se puede. Al estar más tiempo Jacob, algo sobrenatural lo cubría a él porque buscaba el rostro de Dios y a la vez cubría a su hijo José. Dios decide escoger a José. Jacob decide ese tiempo que pasaba con su hijo José, compensarlo, porque miraba el rechazo también de sus hermanos y él dijo, no voy a permitir que mi hijo sufra, y trató de compensarlo vaciando todo su conocimiento en José. Cuando una persona está dispuesta a aprender, permite que se llene de mucha sabiduría. Hay que ser humildes y entender que no las sabemos todas y que siempre nosotros tenemos que tener una mente abierta para aprender. Bueno, tal vez muchos hemos escuchado la ley de la compensación, ¿no? Jacob, al ver la indiferencia de sus hijos contra el más pequeñito, y tenía miedo de que le hagan daño porque él lo cuidaba demasiado y sus hermanos tenían muchos celos, él decide compensarlo y desde una temprana edad comenzó a enseñarle, pues Dios ya lo estaba preparando para una misión titánica. Dios ya lo tenía en sus planes a José. Cuando hablamos de Jacob, Jacob le comienza a enseñar, se acostumbraba a enseñar la historia de la creación y el diluvio y la vida de Abraham, Isaac y las promesas hechas. Comenzó a enseñarle, le comenzó a enseñar matemáticas prácticas para manejar los rebaños, le comenzó a enseñar el comercio. Jacob ya le habría enseñado a José a contar, pesar, medir, calcular proporciones y ganancias. Esto lo preparó para manejar los recursos de Egipto a futuro. Dios ya estaba interviniendo ahí, Génesis 41-49. Comenzó a enseñarle también arquitectura, diseño, estructuras rurales. José aprendió sobre el diseño de corrales, pozos, tiendas y silos, rudimentos. Esto le habría sido útil al diseñar los graneros en Egipto, Génesis 41-35-36. Comenzó a enseñarle la elaboración de vinos, productos fermentados como parte de las labores agrícolas. Jacob le enseñó a José a reconocer las uvas, prensarlas, fermentarlas, conservar. Esto también reflejaba conocimiento agrícola avanzado. Le enseñó a cocinar y conservación de los alimentos. Aprendió a preparar alimentos, conservar mediante lo salado, secado, fermentación. Esto lo capacitó para el manejo de alimentos durante los años de hambre, Génesis 41, 48 al 49.
Le enseñó a hacer surcos, cultivos agrícolas, le enseñó cómo preparar la tierra, hacer surcos, sembrar, regar, cosechar. José aplicó esta sabiduría para almacenar grano en Egipto a futuro. Le enseñó cuidados del ganado, ganadería avanzada. Jacob, siendo pastor como sus padres, instruyó a José sobre el apareamiento, alimentación, cuidado y identificación y cría selectiva del ganado. Génesis 30, 37, 43. Le enseñó la agricultura integral. José aprendió sobre tipos de semillas, rotación de cultivos, cosechas por estaciones y el valor de los alimentos según su uso y escasez. Estudió el clima, las señales. Jacob le enseñó a interpretar los sueños, los vientos, los ciclos de las lluvias, sequías. Esto ayudó a José a preparar las épocas de abundancia en la escasez. Génesis 41, 29, 30. También el cambio de las estaciones, calendarios agrícolas. José fue educado en la observación de las estaciones, las fiestas agrícolas, los tiempos de siembra, cosecha. Esto fue clave en su estrategia en Egipto. Le enseñó astronomía, estudio de las estrellas, cómo hacían los patriarcas. Jacob enseñó a José a observar las constelaciones para marcar tiempos, temporadas. Génesis 1.14, Salmo 19.1.2. José luego interpreta sueños relacionados con el sol, la luna y las estrellas. Génesis 37.9. Le enseña la administración, liderazgo. Jacob le confió la supervisión de sus hermanos menores. Génesis 7.2, lo que indica que desde joven era preparado en disciplina, liderazgo y responsabilidad. Manejo de conflictos, discernimiento. José fue enseñado a observar, a juzgar la conducta de sus hermanos, lo cual indicaba entrenamiento en análisis de carácter y justicia. Génesis 7.2. Interpretación de sueños y sensibilidad espiritual. Aunque esta habilidad fue dada por Dios, Génesis 48, su sensibilidad fue cultivada por su padre, quien guardó en su corazón los sueños de José. Génesis 7:11. Conocimiento del comercio, trueques. José conocía el valor de bienes, como negociar con mercaderes. Incluso ya se movía mucho el comercio en esos tiempos. Después eso le sirvió también en Egipto. Ética, valores del pacto con Dios. Jacob le enseñó los caminos del Dios de Abraham e Isaac, el valor de la fidelidad, la integridad, la obediencia, resiliencia y manejo de adversidad. Desde joven aprendió a ser fuerte en medio del rechazo, la envidia de sus hermanos. Este carácter le preparó para la prisión que iba a venir a futuro. Tenía sabiduría para actuar en diferentes culturas. José fue educado en cómo comportarse con extranjeros, lo que lo capacitó para adaptarse. Tenía un poder de adaptarse, absolutamente adaptarse. Él se podía adaptar, podía también aprender. José, como vemos, Dios ya lo había preparado. A los 17 años ya José ya era joven, tenía un conocimiento muy amplio, había diferencia entre sus hermanos, obvio, mientras que ellos estaban esquiando las ovejas, el otro estaba llevando los libros, la contabilidad, era un trato diferente, era obvio, pero la Biblia nos narra que acostumbraban a reunirse. En el desierto siempre hace mucho calor, pero en las noches hace mucho frío. Acostumbraban a colocar fogatas y contar sus sueños, sus anécdotas, y cuando le toca a José, José les dijo: yo tuve un sueño, le contó a sus hermanos, y ellos dicen que cuando les comenzó a contar el sueño, ellos estaban escuchándolo. Les dijo: oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo y en la mitad del campo de repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños que él decía. Dice que eso le trajo mucho conflicto. Pasa el tiempo y vuelven a reunirse y otra vez le tocó a José. Estaban recochando a ver que hable José qué sueño ahora le dio Dios. Después José tuvo otro sueño. También se lo contó a sus hermanos y les dijo: miren, volví a tener otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando les contó esto
a su papá y a sus hermanos, su papá los regañó y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a posar ante ti? Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en este sueño. Estos sueños le trajo a José mucho dolor y muchos conflictos, porque ellos no podían entender lo sobrenatural. Ellos se burlaban, hay gente que se burla de las cosas, pero cuenta la historia de que un día su padre decide mandarlo a ver a sus hermanos, porque era muy raro, se iban supuestamente muy cerca a vender el ganado, pero se demoraban hasta varios días, y le dijo a José que vaya a buscar a sus hermanos, le dijo que le haga el favor, que ellos estaban apacentando los rebaños, y cuando lo mandó a José, lo manda a Dotán. Cuando él fue a buscar a sus hermanos, él cuando los fue a buscar a sus hermanos, cuenta la historia que él ya no los encontró. Él fue a buscarlos a Hebrón, pero no estaban en Dotán, estaban más lejos. Ellos se daban cuenta de que entre más la gente se alejaba a vender sus productos, eran más caros. Era obvio que ellos vendían más caro y no le avisaban a su padre. Cuando lo vieron de lejos, ellos deciden tomar una decisión. Dijeron: si lo dejamos libre a José, José va a contarle a nuestro padre. Para ese entonces ya lo odiaban. Lo primero que dijeron fue: matémoslo. Cuando Rubén escuchó esto, trató de librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramemos sangre, tírenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poderlo salvar y enviarlo de regreso a su papá. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, él llegaba con todo lo que les había mandado, los regalos que le había mandado su padre, víveres. ¿Qué pasó? Le quitan la túnica y lo lanzan. Él pensó que era un juego. Pasó el tiempo y no lo sacaron. Ellos se reían y comían y tiraban la basura ahí en ese pozo. Y él se dio cuenta que se estaban burlando, que él les dijo: pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me sacan? Esto ya no me gusta, este chiste. Pasó ahí toda la noche y se puso a llorar. Él decía que por qué lo lanzaron en esa cisterna vacía, y él comienza a reclamarle a Dios que por qué le tocó tan duro desde pequeño y ahora en ese pozo. Él comienza a orar. Al otro día a lo lejos venía una caravana de ismaelitas. Ellos eran comerciantes, acostumbraban a llevar sus camellos cargados con aromas, bálsamo, mirra, y acostumbraban a llevar diferentes productos. Iban a vender a Egipto, habían como unas ferias. Y Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar y esconder la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. No le hagamos daño, él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José y él se puso contento. Él dijo: no, este chiste es demasiado pesado, yo le voy a avisar a mi papá. Pero cuando se dio cuenta que lo vendieron, tan solo por 20 monedas de plata, podían hacer lo que quiera con su hermano. Ellos ya le habían quitado la túnica de colores, y esto fue muy traumático. Cuando Rubén regresa al pozo, se dio cuenta de que José ya no estaba dentro. Entonces rasgó su ropa para mostrar su tristeza. Ellos deciden matar un cabrito, untar el manto de sangre y llevárselo a Jacob. ¿Se imaginan el dolor de él? El que les dijo que lo iba a llorar hasta la muerte, que lo iba a llorar. De acuerdo a la Biblia, estuvo como 22 años engañado. Qué tremendo, por sus hijos. Le mintieron y deciden vender a José. José ahora iba por el desierto encadenado en medio de ese polvo. Tenía hambre, tenía sed. Estaba quemada su espalda y rumbo a Egipto. Y le preguntaba a Dios que por qué le pasan tantas cosas malas. Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero siempre Dios está moviéndolo todo a nuestro favor.
Bueno, allá en Egipto el general de las Fuerzas Armadas se llamaba Potifar. Él era el general de Egipto y llega donde su esposa le dijo que qué aburrimiento, que le comentaron que llegaron como las ferias, que por qué no la lleva, que quería comprar joyas, quería comprar especies, ya hasta un esclavo. Y él se rió y le dijo, pero ya no tienes suficientes. Le dijo, no, quiero más. Le dijo, bueno, está bien, vamos. Llegan allá, efectivamente compró de todo y mira a un jovencito y dice, este me puede servir, puede aprender. Pregunta su precio, lo compran a un precio muy barato. ¿Por qué? Porque los ismaelitas no sabían el conocimiento que tenía José. Cuando llevan a José a esa casa lujosa, se acostumbraba a preguntarle a los esclavos que qué sabían. Cuando él les dijo sé leer, ellos se asustaron porque pues, no se acostumbraba que un esclavo sepa leer. Y le dijo, ¿sabes algo más? Sí, les dijo, sé matemáticas, tengo experiencia sobre el cultivo de los viñedos, ganadería. Bueno, prácticamente, como se dice en el mundo, era una Biblia abierta. Era una fuente de conocimiento. La mujer lo mira riéndose a Potifar y le dice, ya ves, ¿qué tal no me hubieras hecho caso? Se dan cuenta de que fue una ganga, lo ven como negocio y deciden ponerle ciertas pruebas. Lo primero le colocan un jardín, como él tenía, dijo, este jardín nunca ha producido absolutamente nada. Él les dijo dónde queda un pozo de agua, canalizó el agua y su sistema de riego, trabajó la tierra y de pronto floreció. Todo lo que hacía José florecía, los negocios, él tenía experiencia en los trueques, aún se capacitó allá más, comenzó a dominar esa cultura, otros idiomas. Estaba tan contento Potifar que dice que lo puso sobre todo. Le dijo, te doy poder sobre todo, solo una cosa no puedes hacer es llegar a mi esposa. Solo ella es lo único que no puedes hacer. De ahí para allá tienes poder para todo. Dice que él solo se preocupaba por qué iba a comer. Le preguntaban a Potifar que qué iba a comer y él escogía. De ahí para allá todo estaba en manos de José y florecía. Rápidamente Potifar se comenzó a enriquecer de una manera increíble, porque todo lo que tocaba José prosperaba. Ya se dieron cuenta todos en Egipto y le preguntaban y él se reía, le decían que cuál es el secreto. Y el secreto era que tenía a José, porque en él estaba la presencia de Dios, porque estaba destinado para cosas grandes. Bueno, imaginémonos que un día Potifar decide irse a acompañar al faraón de cacería y le deja encargada la casa a José. Le dice que se acuerde de todo lo que le dejó diciendo y le dice, sí señor. Para ese entonces su esposa ya lo veía con unos ojos diferentes a José porque había crecido. La Biblia narra de que José era muy atlético, muy fuerte. Entonces ella, a eso se le suma lo inteligente que era, comenzó a sentir mucha admiración y se enamoró. Varias veces trató de llegar a él, ya lo veía con deseo, pero esta vez tenía la oportunidad, se habían quedado solos, lo mandó a llamar y le confiesa su amor. Él le dijo que Dios me libre de hacer tal cosa. Ese mal a mi amo, él no me ha negado nada y aún a mi Dios. Era un hombre de convicciones. Él sabía que si lo honraba a Dios, iba a lograr cosas más grandes. Cuando usted lo honra a Dios, cuando usted se abstiene, sabe que hay cosas que son malas y no las hace, Dios lo va a premiar por eso que usted ha hecho. Cuando él le dijo que iba a salir, le dijo que si él salía, ella iba a gritar, iba a decir que intentó violarla. Y él le dijo, haga lo que quiera, se da la media vuelta. Ella comienza, se le lanza, lo toma de su manto y se arranca ese manto, él sale corriendo. Y ella comienza a gritar. Para ese entonces todos vinieron y ella dijo que él trató de abusar de ella. Los empleados deciden hacerle caso, obviamente a ella, era la esposa de su amo, y lo llevan a la fuerza y lo tenían en un cuarto a José. Cuando llega Potifar,
le cuenta a ella la historia. La historia que le contaba era de que él intentó abusar de ella, pero que él decidió salir corriendo cuando ella comenzó a gritar, pero había algo que no encajaba y dejó su ropa, entonces, y la tenía ella. Este hombre era un militar, él decide también preguntarle a José, comenzó a interrogarlo y algo no encajaba y se dio cuenta de que José lo conocía a José, que él no mentía y sabía también cómo era su esposa. Y con mucha tristeza le dice, mira, la verdad es que te tengo que mandar a la cárcel. Si yo supiera que es verdad, te mataría ahorita mismo con mi espada, porque él era un militar. Pero yo sí te creo, pero no puedo quedar mal. Tú me entiendes, José. Y injustamente lo manda José a la cárcel. La Biblia no nos dice el periodo exacto, pero hay estudiosos y teólogos que dicen que estuvo mucho tiempo en la cárcel. Él en la cárcel, cuando llegó allá, comenzó a pasar lo mismo que le pasó cuando llegó a la casa de Potifar. Le preguntaron que qué sabe hacer. Y él comienza a hablar de todos los conocimientos que tenía. La gente se quejaba de que el pan era malo. Él le pidió el favor al rey de los carceleros que si gusta que le preste unos 10 hombres que él los iba a capacitar para hacer pan. ¿Qué sabes hacer? Me imagino que les dijo, o sea, hacer buñuelos, donquindonas, deditos, empanadas, de todo. Él sabía hacer pasteles, todo. Pongo este ejemplo para hacerme entender. Estaban muy felices en la cárcel. José ya comenzó a hacer brigadas para hacer aseo, comenzaron a pintar la cárcel. Él sabía también pintar, parecía eso una galería, esas paredes, los paisajes, todo. Comenzó a prosperar de una manera sobrenatural. Aún comenzó a generar un rubro propio. El carcelero decide dejarle todo en manos de José. Dijo, esto lo maneja mejor él. Le preguntó la historia y ellos sí creían que él era inocente. Por su comportamiento, por su relación con Dios. La gente al ver a José comenzó a creer en Dios porque veía la mano de Dios, la bendición de Dios. José nunca abrió una Biblia, pero con sus hechos eran más que las palabras. Era ese espíritu muy fuerte de Dios en él. Así como lo es en usted. Si nosotros en ese tiempo hubiéramos ido a buscarlo a José en la cárcel, si alguien lo iba a ver a las 6 de la mañana y dónde está José, el carcelero le hubiera dicho, José desde las 3 de la mañana estaba horneando el pan. José era disciplinado, José era tenaz, José se movía, luchaba, se esforzaba más que las personas. Una persona es bendecida o es más que vencedor, no solamente por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que también se refleja la genética de Dios en él. Se esfuerza, lucha, no se da por vencido, es recursivo, va más allá de sus fuerzas porque hay algo sobrenatural que lo está moviendo. Así como cuando usted ve que se lanza una astilla en el río pequeña, esa fuerza lo está impulsando, esa astilla. Así Dios nos impulsa cuando andamos en lo sobrenatural. No son sus fuerzas, ya son las fuerzas de Dios. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. La potencia de Dios se mueve en nosotros, esa fuerza, esa lucha. José, al estar allá, se ganó el favor de todos. Todos lo amaban a José. Pero él seguía orando. Él le decía a Dios de que lo saque. Él no se resignó a esa condición de cárcel. A pesar de que se adaptó, no se resignó. El hecho de que usted se adapte a las circunstancias no quiere decir que se resigne. Tiene que siempre estar luchando. Siempre tiene que mirar hacia algo más grande, hacia algo mejor. Porque usted está con Dios y si estamos con Dios vamos a hacer proezas. Dios es un Dios de proezas. Y Dios decide actuar a favor de José. Él oraba y le decía,
José le decía que cree circunstancias para que lo saque de la cárcel y Dios se reía. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a hacer unas circunstancias tan grandes para favorecerte. Todo lo que he hecho desde el vientre te he preparado para cosas grandes. Todo lo que has tenido que pasar. Y José no entendía ya para la fiesta, decide hacer una fiesta Faraón, pero en esa fiesta pasan varias cosas. El panadero estaba haciendo el pan como le gustaba al Faraón, le gustaba un pan muy rico con mucho queso, de figuras de animales, y él estaba amasando cuando se cayó una parte del granito del techo y él siguió amasando, no se dio cuenta. Cuando le pasa ese pan bien horneado, era muy rico, se lo pasó a Faraón. Faraón le pega un mordisco y sintió que algo sonó. Y cuando él se da cuenta, se mira en el espejo, un espejo de oro, y él pega un grito, le faltaba un diente. Se miró como la chilindrina, entonces le dio tanta rabia que dijo, lo voy a matar, pero después recapacita y dijo, no, porque me quedo sin pan. A la cárcel, lo manda a la cárcel, al panadero. Ya aparece entonces, trae sus consejeros, ellos le dicen que van a encontrar una solución. Dijeron, no te preocupes, te vamos a colocar oro ahí y tu sonrisa va a reflejar la riqueza y la prosperidad de Egipto. Él ya estaba más tranquilo. Decide llamar que le traigan vino. El que hacía el vino, ustedes saben que el vino es dulce también. Para ese entonces, una mosquita cae en el vino, él no se da cuenta y sirve con un cucharón de oro, sirve en una jarra y ahí va ese mosquito. Cuando él le sirve el vino a Faraón, acostumbraba al Faraón a tener una persona que primero probaba el vino. Él prueba el vino, pero cuando él probó, no pasó nada. ¿Por qué? Porque él probó muy poquito. Ese mosco estaba en el fondo. Cuando Faraón se toma la copa, sintió algo en la boca. Y decide mirar y ahora pega un grito. Ya tenía el problema del diente y ahora una mosca. Decide matar al del vino, pero dijo también me quedo sin el vino. Bueno, la solución ¿cuál era? Hizo una junta de consejo y decide mandarlos a la cárcel. Los manda a la cárcel. La Biblia dice que pasaron mucho tiempo en la cárcel ellos. Ya en la cárcel ellos se dieron cuenta de que ellos tenían miedo de ir a la cárcel, pero cuando fueron se dieron cuenta y dijeron esto está raro. ¿Por qué? Porque miraban esa cárcel muy limpia, tenía unos murales increíbles, la comida era riquísima. Llegó allá José y les dijo, por favor, necesito que me hagan un favor. Le dijo, sí, lo que quieras. Entonces le dijo que me enseñen nuevas fórmulas para hacer pan, nuevas fórmulas para hacer vino. Y bueno, el vino y el pan de la cárcel era increíble. La gente de Egipto iba a comprar allá. Y ya había fama que donde estaba José había bendición. Al pasar el tiempo, ellos se sentían muy mal. Le fueron a pedir el favor a José que ore por ellos para salir de la cárcel. Él dijo, yo voy a estar orando. Y también vamos a unirnos todos en oración para poder quedar libres. Ellos tuvieron un sueño. Y cuando tuvieron ese sueño fue como una pesadilla. Y despiertan gritando, le cuentan a los presos. Dijeron, no, aquí pueden contarle a José. Él tiene el don de interpretar los sueños. Llega el de los vinos y dice que él le comienza a narrar su sueño. Le dijo que él miraba un gran árbol, del árbol salían 3 ramas. De esas ramas eran como, brotaban las uvas, unas uvas lindísimas. Y él extendía su mano, las llevaba a una copa y las exprimía. Le dijo, ¿qué significa eso? Era un sueño. Póngase usted en este momento, imagínese que usted esté frente a un árbol y broten naranjas, mangos,
es algo asombroso. Así como cuando pasó con Jonás, que brotó una calabaza, la calabacera, y él se la comió ahí mismo. Es algo asombroso. José le dijo, ya te lo voy a interpretar. Las 3 ramas o racimos de uvas significan 3 días. En 3 días vas a salir libre. Cuando las tomabas en tus manos y las exprimías en la copa, es que le vas a volver a preparar el vino y vas a colocarle otra vez en la copa a Faraón. Te va a perdonar. Él estaba feliz. El panadero se sintió tan impactado con la interpretación del sueño que le dijo, yo también tuve otro sueño. Le dijo, ¿cuál es el tuyo? Le dijo, yo estaba como de costumbre haciendo el pan, hacía un pan riquísimo en unas cestas, la primera cesta, colocaba pan, la segunda y la tercera, y las llevaba en la cabeza. Tal vez muchos han visto gente que tiene el equilibrio para llevar cosas en la cabeza y andan vendiendo. Y le dijo, y de pronto llegaron unos cuervos y se comieron todo. Le dijo, tu sueño es que también vas a salir en 3 días y en 3 días te va a mandar a llamar Faraón y te va a apalancar en una estaca, te va a matar y los cuervos van a venir. Esos cuervos iban a venir a sacarle los ojos. Fue tanta la impresión de lo que le dijo José que comenzó a gritar. Al pasar el tiempo aconteció tal y como lo había dicho José. Al panadero lo mataron. El director, el que mandaba todo lo de los vinos, regresó otra vez y colocaba otra vez el vino en la copa de Faraón. Pero a él se le olvidó. José le dijo, tenme en cuenta, intercede por mí para que me saques de este lugar, yo soy inocente. A él se le olvidó. Mucha gente cuando está en las cárceles, hospitales, los van a ver un día o están enfermos, pero la gente ya se le olvida. Se le olvidó, pero José seguía orando. Ahora pasa de que tuvo otro sueño. En este caso, el sueño era de Faraón. Faraón tuvo un sueño y para ese tiempo era algo increíble. Ahorita es fácil entender por la tecnología, por Hollywood, pero en ese tiempo no. Él soñaba 7 vacas que estaban cerca del Nilo, eran hermosas, robustas, y salían 7 vacas esqueléticas. Para él era como una película de terror, solo esqueletos, y devoraban las vacas gordas, pero ellas seguían siendo esqueléticas. Para él fue una pesadilla, se despertó. Tal vez le dieron vino y otra vez volvió a intentar dormir, pero en su segundo sueño soñaba que del río brotaban unas 7 espigas robustas y de pronto llegaban otras 7 que estaban secas, marchitas y que devoraban a las espigas robustas, como una planta carnívora comiéndose a otra planta. Entonces para él era como una pesadilla. Y él se despierta gritando y quería que le interpreten ese sueño. Era un hombre que si no le interpretaban los podía mandar a matar. Esta vez cayó la suerte en el jefe de los coperos y él por reflejo se asusta y le dijo, yo no puedo, pero ahí hay alguien que sí puede descifrarte este sueño. Le dijo, ¿quién? Le dijo, José. ¿Quién es José? El de la cárcel. Ya para ese entonces José también era famoso porque todo lo que tocaba prosperaba y le dijo, ¿qué estás esperando? Sácalo de la cárcel, que venga acá. Llegan a donde José. José estaba de rodillas orando. Siempre se recibe las bendiciones de rodillas. Antiguamente, cuando se iba a hacer un nombramiento, un monarca, un rey, hacía que para nombrar a un caballero que se arrodille y con la espada lo nombraba, de rodillas. De rodillas las victorias se ganan, de rodillas se ganan las bendiciones. Él estaba orando. Le dijeron, José, te mandan a llamar, se afeita, se baña, unas ropas finas, le colocan un pectoral de oro, lo maquillan porque los egipcios se maquillaban, lo raparon y le colocaron una peluca bordada con oro y que se presente ante Faraón. Cuando ante Faraón, Faraón le dijo, me dijeron que tú puedes interpretar mi sueño. Él le dijo, yo no puedo, pero yo sé quién puede, es Dios, le dijo. Le comienza a contar su sueño a José. Y José le da la interpretación, le dice, Dios
tiene en cuenta Faraón porque va a hacer algo y lo ama tanto a Faraón y a Egipto que quiere ayudarlo. Y esta es la interpretación. Le dijo que las vacas gordas son 7 años de abundancia, le dijo. Las esqueléticas que devoraban son 7 años de hambruna. Entonces él se asustó, dijo, 1 año nomás es suficiente para que perezcamos. Y le cuenta el segundo sueño y le dijo, el segundo sueño es similar. Las 7 espigas robustas y las otras que venían secas y devoraban a las otras o las marchitaban, es que va a suceder esto muy pronto. Esto era un problema muy, pero muy grave. Y él le dice, ¿se puede evitar? Le dice José, sí. Simplemente usted tiene que apartar la quinta parte, le dijo. La quinta parte de todo la va a apartar. Vamos a sobrevivir con la quinta parte, gritaban todos, imposible. Sí, le dijo, durante los 7 años de abundancia, para que cuando vengan los tiempos difíciles, tengamos para, no solamente para Egipto, sino para otras naciones. Todos se rieron. Pongo este ejemplo, que le digamos al presidente que con lo que llega a Colombia, apartemos la quinta parte para que sobreviva Colombia y el resto vamos a guardar. De pronto va a decir que esto es una locura, ¿no es cierto? Sobrevivir con la quinta parte. Tal vez muchos recuerdan la historia que aconteció a los 33 mineros cuando pasó esto. Muchos tal vez recuerdan que el 5 de agosto del 2010 en la mina de San José, ubicada en el desierto de Atacama, Chile, hubo un colapso, fue repentino y violento, causado por la inestabilidad de la roca y la falta de refuerzos adecuados en el túnel. Aproximadamente fue a las 2 de la tarde, viene el derrumbe, ellos comienzan a correr para escapar, comenzaron a bajar y cae toda esta roca, solamente eran 700.000 toneladas que obstruyó la rampa de acceso principal. Ellos quedan atrapados a 700 metros bajo la tierra y cuando estuvieron allá atrapados, dice que estuvieron 69 días. Ellos atrapados, ellos miraron miraron una cajita que tenía atún, otra tenía leche en polvo y el agua se ventilaba por las paredes, se sacaban las camisas, empapaban las camisas, las escurrían y les toca racionar a ellos de una manera muy tremenda la comida. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Su dieta fue 2 cucharaditas de atún cada 48 horas, la mitad de una galleta y podían tomarse medio vaso de leche. Esta leche ya estaba posiblemente vencida, la mezclaban con esa agua esta leche en polvo, la mezclaban con esa agua que la escurrían de las camisas para ellos poder sobrevivir en esas circunstancias tan extremas. Esos 69 días lo lograron, claro que sí, porque el ser humano cuando se propone puede hacer cosas que no se alcanza ni siquiera a imaginar. Por eso el potencial en Dios es ilimitado. Basándonos en este ejemplo de los 33 mineros. En situaciones extremas, el ser humano es capaz de hacer proezas. José le interpreta el sueño a Faraón y le dice que la solución es apartar la quinta parte. En otras Biblias habla del 20%. Tocaba apartar el 20% para los años. Eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Para los 7 años de escasez, recolectar todo lo que produzca, les dijo.
Cuando hicieron el consejo de gobierno, ellos pensaban que era imposible con esa parte lograr sustentar. Pero acuérdese de que Dios hace lo imposible, lo hace posible, porque para Dios no hay nada imposible. Ellos dicen, ¿dónde vamos a encontrar un hombre que pueda llevar esta misión a cabo? La gente no quería, sí había gobierno, pero no querían. Y ahí pasa lo que le pasó al rey Saúl. Nadie quería pelear con el gigante, hasta que se levantó un niño. Ahora tenían un gigante que era de hambruna, y el único que se levantó con esa voz de trompeta era José. Faraón toma la decisión de darle el cargo a él, pero otros decían de que no era justo, porque como todo cargo tiene que entrar a concurso. La Biblia nos narra de que José era el hombre más preparado de Egipto. Él sabía varios idiomas, aún en la cárcel se estuvo capacitando. Era el hombre más preparado en Egipto. Por concurso era el más brillante, pero ya era designio de Dios. Muchas veces queremos las bendiciones, pero no nos esforzamos, no estudiamos, no luchamos. Entonces, ¿cómo se puede dar una bendición? Acuérdese de que Dios es un Dios de lucha, de esfuerzo. Cuando usted se esfuerza, Dios hace lo imposible. Le dan el cargo a José. Faraón estaba tan feliz y todos sus miembros aprobaron la propuesta. Luego Faraón le dijo a sus ministros, ¿podrían encontrar a otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces Faraón le dijo a José, como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, de toda mi gente, obedecerá tus órdenes. El Faraón será el único con más poder que tú. Después el Faraón le dijo a José, mira, he puesto a cargo toda la tierra de Egipto. Luego el Faraón se quitó el anillo real, significa poder, de la mano y se lo colocó en la mano de José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda carroza real. Esas carrozas eran jaladas por muchos caballos y la gente gritaba frente a él, abran paso. Entonces así el rey le puso a cargo de toda la tierra de Egipto y el faraón le dijo a José, yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Después el faraón le puso por nombre Sagnapanea a José. También le dio como esposa a Sané, la hija de Potifar, el sacerdote de la ciudad de On. Dios le comienza a recompensar a José. ¿Qué le estaba recompensando? Su fidelidad a José, de todo lo que él hizo y de lo que sufrió. Dios le dio 2 hijos a José, un hijo de José, su primer hijo, cuando se lo dio, se llamaba Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y la familia de mi papá. Cuando le dio su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo, Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. José se coloca en la tarea inmediatamente. Le dijo a Faraón que le prestara todo su ejército. ¿Para qué le pedía todo su ejército? Porque tenía José una misión. La misión que tenía José era de comenzar a aprovechar esos 7 años de abundancia. Lo primero que hizo José fue, vamos a ver el agua, porque usted sabe que el agua es vida. Tuvieron que comenzar a canalizar el agua del Nilo, a hacer una represa gigantesca, subterránea. ¿Para qué? Para que
los rayos del sol a los 7 años que comience a calentar la tierra, no haya esa sequía, comenzaron a hacer unas represas gigantescas. Tuvo tiempo para guardar el agua, 7 años, aprovechando, y Dios lo bendecía con la lluvia temprana, mediana y tardía. También utilizó todo ese ejército, dejaron las espadas para dedicarse a la agricultura, comenzaron a cultivar la tierra y a cosechar. Y la gente creyó en la palabra de Faraón. Comenzaron a ver a un Dios que estaba por encima de sus dioses hechos por mano de hombres, y apartar el 20% del producido. Comenzaron a apartar durante esos 7 años, pero era tanta la abundancia que no se podía contar la comida. Entonces no había dónde guardarla y se le ocurre una idea a José. Le dijo, el único lugar que tenemos grande, inmensamente grande, eran las tumbas que habían hecho ellos, los faraones, en esas pirámides, y deciden guardar el grano. Ahí comenzó a utilizar todos los conocimientos que le había, le había dado su padre. Ese conocimiento venía de generación en generación, ese era el legado que le dejaba su padre Jacob. Todos esos conocimientos le sirvieron para preservar estos alimentos. Tenían otro problema, que era el ganado. Comenzaron ellos, tenían que hacer unos lugares gigantescos como unas cabañas, para cuidar el ganado del sol y también darles agua. Recordemos que cuando hubo el diluvio, Noé, fueron 40 días, 40 noches, sí, pero estuvo más de un año en el agua con todos estos animalitos, cuidándolos. Acá era una misión más fuerte, porque comenzaron ellos a hacer estas como caballerizas para el ganado, que iba a estar 7 años. 7 años tenían que protegerlo del sol, darles agua. Comenzaron a hacer unos invernaderos gigantescos con sistemas de riego para tener sus propios sembrados, para estar cosechando aún en los años de hambruna. No solamente se guardaba el trigo, sino que también había cosechas en medio de la hambruna, porque ellos comenzaron a utilizar tecnología. Dios le daba esa ciencia a José, y estos 7 años de hambruna se transformaron en 7 años de bendición. En total, en las manos de Dios fueron 14 años de abundancia. Si le hubieran dado la tarea a una persona normal, no hubiera podido llevarla a cabo, porque le faltaba la disciplina, la diligencia, la tenacidad, la confianza, el favor de Dios y la bendición. Todo lo que tocaba a José prosperaba, porque esta bendición desde Jacob. Era el hombre que tenía que intervenir ahí. Tenía que ser el instrumento de Dios, que era José, porque la bendición estaba con él. Este hombre esforzado, Dios lo había preparado de antemano, lo preparó con su padre, lo preparó en esa cisterna, lo preparó en la casa de Potifar, y en la cárcel. Él ya sabía lo que era racionar los alimentos, pero ahora le tocaba a un nivel muy alto. Un hombre muy, pero muy brillante, y así decide Dios utilizar este instrumento para poder salvar a Egipto. Y Egipto logra por primera vez mirar más alto, porque miraban siempre al faraón cada que miraban esas pirámides, pero ahora miraban más alto. Ellos creían en el sol, pero ahora miraban más alto. Sabían que había un Dios que estaba por encima de todo, porque lo conocieron en circunstancias difíciles. También, para los que me están escuchando, esta historia es fascinante. Está en Génesis 37, usted puede ahí leer, y Dios le va a revelar
esta historia. Los que me preguntan, y bueno, ¿y qué pasó con su padre? Les hago un resumen. Sí, él vuelve otra vez a reconciliarse con su familia, le devuelve Dios su padre. Eh, Logra él también sostener a su familia, a Egipto y a las demás naciones de esa hambruna. Y así Dios decide salvar a Egipto. Si quieres saber más de esta historia, lo invito a leer la Biblia, Génesis 37. Si ha sido de tu agrado este mensaje, te quiero invitar a hacer esta oración. Que repitas conmigo y digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios de parte de Ministerios Jerusalén. Nos despedimos, que Dios los bendiga. Quien les habla, el misionero.